clase, pasa azul fácilmente. Las notas que les voy a enviar en todo caso son sin décima, no se la van a incorporar a las décimas se la incorporo cuando ingrese la nota al sistema. Pero en cualquier caso, en general, hay notas bastante buenas, como le indico, hubo incluso un 6-9 dentro de las pruebas. Ya, ¿alguna duda o consulta antes de iniciar? Ya. Hola, Pepe. ¿El taller que mandó queda para el martes igual o para el lunes? Sí, va a quedar para, o sea, según las últimas instrucciones que subí para el tema del taller, si mal no recuerdo, la fecha de entrega se había modificado. Antes dejábamos que el taller se entregara hasta el martes, durante todo el día el martes, y creo que según la última instrucción en Educandus se cambió hasta el lunes, el lunes antes de la sesión siguiente. Es decir, el taller de ahora, que si mal no recuerdo es el número 4, debiesen poder entregarlo hasta el lunes a las 23:59. Y, por ejemplo, no sé, el taller que dejemos el próximo martes, lo van a poder entregar hasta el lunes siguiente, hasta las 23:59. No sé si se entiende. Es Sí, un profe, poco gracias. para de alguna forma, no sé, por recompensar el esfuerzo de las personas que lo hacen antes de la clase, porque claro, se puede esperar a la clase, revisar el taller y hacerlo ahí y mandarlo en la tarde-noche, pero había muchos alumnos que lo mandaban el lunes o antes, entonces de alguna forma es para recompensar el trabajo de ellos, porque lo hacen sin necesidad de estar esperando la clase y que se exponen de alguna forma un poco más al riesgo o al error a la hora de responder el taller. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, hola, buenos Digo, días. buen día. Yo tengo una duda estaba haciendo el taller y tenía una duda con la pregunta 2, ¿Ya? que dice que hay que redactar la correspondiente resolución judicial respecto al... Entonces yo no sé si hay que como hacer una redacción así como formal, por así decirlo, o es como lo que nosotros pensamos, o como dar como una idea de idea, claramente, de lo Deme que... un segundo porque, bueno, la gracia del taller era poder aplicarlo una vez que hubiésemos visto esa parte de la materia, por eso lo preferí correr para la semana siguiente, porque hoy día vamos a ver esa parte. Ah, ya, sí, porque yo como que no sabía si tenía que así como redactar más o menos qué era lo que podía responder el tribunal o hacer como una especie de casi escrito Porque en esta parte lo importante es que, bueno, hoy día vamos a ver parte del examen de admisibilidad, un examen de admisibilidad formal que hace un tribunal respecto al recurso de apelación, que es un poco similar al examen de admisibilidad que existe respecto de la demanda. Ya, Entonces, existe la posibilidad de que el tribunal declare admisible el recurso de apelación y le dé tramitación, y existe la posibilidad de que lo declare inadmisible por cuestiones formales. Entonces, la gracia es que bueno, luego de pasar la materia, uno vea si este recurso de apelación cumple con requisitos de carácter formal. Y si cumple, ustedes debiesen redactar una resolución en que se le da curso a ese recurso. Si no ya, lo cumplen, debiesen declararlo inadmisible. Ahora, más allá del contenido de fondo, por así decirlo, la gracia es que cumplan con los requisitos mínimos de cualquier resolución. Ustedes en la primera prueba redactaron escritos de mero trámite y cumplieron con los requisitos mínimos de cualquier escrito, una suma, individualizar al tribunal, individualizar a la parte que interpone el escrito, etc. Ahora la idea es que den cuenta de los requisitos mínimos de una resolución judicial, de una resolución de mero trámite. Por ejemplo, el lugar y fecha en que se expide la resolución escrita en letra y el trámite que ordena, por ejemplo, a lugar el recurso, concédase el recurso de apelación en tal y tal efecto o declárese inadmisible el recurso de apelación por tal y tal razón. Eso lo vamos a ver hoy día. Pero también tiene que tener, por ejemplo, la firma del juez. Eso se supone que son requisitos formales que uno debió haber visto en procedos, pues, en disposiciones comunes a todo procedimiento. No sé si recuerdan un poco los requisitos generales a toda resolución judicial. Porque la sentencia definitiva, por ejemplo, tiene sus propios requisitos en el 170, pero el resto de las resoluciones judiciales también tienen sus requisitos de carácter formal. Entonces la idea es que cumplan un poco eso. Ahora,
El manual tiene modelos, perfectamente lo pueden copiar y pegar, pero un poco para que vayan recordando e integrando esos requisitos formales mínimos de toda resolución judicial. Porque es importante que ustedes conozcan tanto lo escrito como las resoluciones judiciales. Uno nunca sabe de qué lado del mesón uno va hasta el día de mañana. Pero con eso hice relación la pregunta número 2. Ya, profe, gracias. Voy a tener que esperar hoy día, hasta hoy día. Sí, hoy día lo vamos a ver, que pensé que la clase pasada íbamos a alcanzar a llegar hasta el examen de admisibilidad, pero no fue posible. Pero hoy día lo vemos. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya. ¿Se ve la pantalla, cierto? ¿Se ve la diapo? Sí. Ya. Entonces nosotros habíamos empezado a ver el recurso de apelación. A grandes rasgos habíamos hablado de lo que significaba la única instancia, la primera instancia, la segunda instancia. Dijimos que los juicios en única instancia dicen relación con aquellos juicios respecto a los cuales no procede el recurso de apelación, o sea, se van a fallar en una única instancia. Los juicios en primera instancia se entienden como aquellos en que respecto a la sentencia definitiva sí va a proceder el recurso de apelación, y esa apelación va a abrir una segunda instancia. Y los juicios que se conocen en segunda instancia dice relación con aquellos juicios en que se está conociendo y se va a fallar ese recurso de apelación que se dedujo contra la sentencia de primera instancia. Entonces, de ahí que se habla de una vinculación estrecha entre la apelación y la instancia. ¿Por qué? Porque la apelación es la llave o el acto jurídico procesal que abre la segunda instancia. De la misma manera que la demanda abre la primera instancia, la apelación genera o da origen a esta segunda instancia. Habíamos dicho que también la apelación, como abre una instancia, permite la revisión o el examen de cuestiones fácticas y cuestiones jurídicas, a diferencia de los recursos de nulidad que nosotros vamos a ver eventualmente como los recursos de casación, solamente permitían controlar cuestiones de derecho, generalmente infracciones de ley o errónea aplicación del derecho, pero no permite revisar los hechos o la forma en que un tribunal valoró la prueba. Eso solamente le corresponde a los tribunales de la instancia o a los tribunales del grado, que también se les denomina. Y que la doctrina dice que cuando se apelan cuestiones accesorias, es decir, sentencias que no son sentencias definitivas, no es preciso o técnicamente correcto hablar de que se generó una segunda instancia. ¿Por qué? Porque nos está efectuando un examen o un nuevo examen de la cuestión principal o de la cuestión que ha sido objeto del juicio. Técnicamente, solamente se habla de segunda instancia cuando lo que se apela es la sentencia definitiva, porque la sentencia definitiva es la que se pronuncia sobre la cuestión principal. Habíamos dicho que habían dos sistemas de apelación, un sistema de apelación plena, que básicamente es un nuevo juicio realizado en el Tribunal Superior, y un sistema de apelación limitada, que no es un nuevo juicio, sino que se limita a efectuar un nuevo examen de lo que usted ya alegó, ya discutió y ya aprobó en la primera instancia. En nuestro caso, vamos a ver que tenemos una especie de sistema intermedio, que es más cercano a solamente una nueva revisión, un nuevo examen, no un nuevo juicio, pero que excepcionalmente sí se permiten nuevas alegaciones y algunos medios probatorios en segunda instancia, particularmente la documental y la absolución de posiciones. Dimos el concepto genérico o doctrinal del recurso a apelación. Dijimos que quizás es el recurso que mejor cumple el estándar internacional del derecho al recurso como un recurso de carácter ordinario, sencillo y amplio, y que se justifica en la posibilidad de subsanar errores y eventualmente poder obtener una sentencia más justa. Habíamos hablado de sus características, dijimos que era ordinario, dijimos que era un recurso de enmienda, a contrario o a diferencia de los recursos de nulidad, que abre una segunda instancia, solamente la apelación abre la segunda instancia, ningún otro recurso, y es un recurso esencialmente devolutivo. Devolutivo quería decir que lo va a conocer un tribunal superior jerárquico respecto del cual dictó la resolución que usted está impugnando. Y ahí se habla de
tribunal acuo. Acuo es el tribunal que dictó la resolución, y ad quem es el tribunal que va a conocer y va a fallar de su recurso de apelación. También dijimos que se regía por el principio o el sistema dispositivo, lo que dice relación con que usted es libre para interponer el recurso de apelación. Si quiere, no lo interpone, y ahí el plazo fatal va a hacer que precluya su derecho. También usted determina el ámbito de competencia del Tribunal Superior. Dependiendo de las peticiones del recurso, dependiendo del agravio subjetivo, usted determina la competencia del Tribunal de Alzada. De la misma manera que las peticiones concretas de una demanda determinaban la competencia del Tribunal Inferior o del Tribunal de Primera Instancia. A la vez, se generaba la otra consecuencia del principio dispositivo, que decía relación con que el tribunal solamente se puede pronunciar respecto de lo que usted le pidió en su recurso. De la misma manera que en primera instancia, el tribunal solamente se puede pronunciar respecto de lo que usted pidió o no pidió en su demanda. Y como cuarta consecuencia, usted también es libre para ponerle término anticipadamente a su recurso de apelación, ya sea mediante su retiro, ya sea mediante su desistimiento. Las mismas reglas básicamente que se aplicaban respecto del retiro o desistimiento de la demanda. El recurso de apelación sigue siendo un acto jurídico procesal de parte, al igual forma que lo es la demanda. Y como nota importante, que a veces se pasa por alto, no se le da mucha importancia, es que la apelación se regula en el libro primero, es decir, como una disposición común a todo procedimiento. No es exclusiva del juicio ordinario y tampoco es exclusiva del sistema procesal civil, sino que es una disposición común a procedimiento que rige en todo procedimiento y en toda materia, salvo en aquellos casos en que el legislador lo haya excluido expresamente, como se da comúnmente en el sistema procesal laboral y en el sistema procesal penal. Pero recuerden, desde ya, para que no cometan este error, que en laboral y penal sigue existiendo la apelación. La única diferencia es que su ámbito de procedencia es mucho más restringido que en materia civil y familia. Pero aún existe ese recurso, no fue derogado o eliminado completa y absolutamente. Es un error común que sucede cuando se les pregunta de la apelación al sistema procesal penal. Muchos dicen que la apelación no existe, que se reemplazó por la nulidad, y eso es erróneo. La apelación sigue existiendo tanto en materia penal como en materia laboral, pero tiene un ámbito de procedencia mucho más restrictivo o mucho más restringido. Habíamos alcanzado a hablar de los presupuestos. Recuerden que los presupuestos son cuestiones que concurren o no concurren, que no dependen de usted, sino que los establece básicamente el legislador. Y el primero de ellos decía relación con las resoluciones que son susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación. Y lo regula el artículo 187, el cual hablaba de las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, lo cual excluye las de única instancia y las de segunda instancia. Y respecto de las interlocutorias, habíamos dicho que, como el código no distingue, entran dentro de esta clasificación las interlocutorias de primer grado y las interlocutorias de segundo grado. Habíamos hablado de los supuestos de improcedencia. Hay ciertos supuestos respecto a los cuales no procede la apelación dependiendo de la naturaleza jurídica. Así, si son apelables las definitivas y las interlocutorias de primera instancia, a contrario sensu, no son apelables los autos y los decretos. Pero ahí había una norma de mucha aplicación práctica en el día a día, que es el artículo 188 del CPC, que establece que si bien los autos y los decretos en principio no son apelables, excepcionalmente lo van a hacer cuando estos autos o estos decretos alteraban la normal sustanciación del procedimiento u ordenaban trámites que no estaban expresamente regulados por el legislador. Y el ejemplo más clásico, que de hecho aparece en la prueba, dice relación con el juicio ordinario, cuando se provee una demanda y el tribunal, en vez de dar traslado para contestar, cita a las partes a una audiencia de contestación y conciliación. ¿Por qué? Porque el trámite o la sustanciación normal de un juicio ordinario de mayor cuantía es conferir traslado para contestar. Lo mismo puede ser si usted acompaña en un documento, solicitan que el documento se acompañe con citación, y el tribunal se limita a tenerlo presente. Esa resolución está alterando la normal tramitación del juicio ordinario.
o en vez de tenerlo presente, dice téngase por acompañado en parte de prueba. Es decir, no se tuvo por acompañado con citación, que es la forma legal que corresponde. La cuantía también es un factor o un supuesto de improcedencia del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque da lugar a los denominados juicios de mínima cuantía, y los juicios de mínima cuantía se conocen en única instancia. Única instancia quería decir que no procede el recurso de apelación. Y había ciertos casos especiales repartidos en el CPC y otras normas especiales en que el legislador expresamente deniega la procedencia del recurso de apelación. Ahora, una consulta. Aquellos procedimientos que se conocen en única instancia, ¿dice relación con que no procede ningún recurso en su contra? No, solamente apelación. Bien, solamente la apelación. ¿Podría proceder otro recurso como las casaciones o recursos de nulidad dependiendo del sistema? Porque cuando se habla de única instancia solamente se está restringiendo la procedencia de la apelación. Y sabemos que la apelación es uno de tantos recursos existentes. Bien. Habíamos visto también la legitimación y el gravamen. Como requisito general, a todos recursos solamente pueden recurrir los que son partes, ya sean partes directas o indirectas, que hace alusión a los terceros, y tiene que existir un agravio. También recordamos que no existe un concepto legal de agravio, pero históricamente se ha utilizado la norma del 751 para entender cuándo una persona se siente, cuando una parte se siente agraviada por una resolución judicial. Y básicamente hace alusión a esta comparación entre lo que usted pretendía en su demanda o en su contestación y lo que le terminó concediendo o no concediendo la resolución judicial que usted quiere impugnar. Básicamente esa diferencia hace alusión a lo que uno entiende por agravio o gravamen o perjuicio, para efectos de carácter procesal. Y creo que habíamos llegado hasta acá, que se refiere al tribunal competente. Aquí básicamente hay dos tribunales que son competentes. ¿Por qué? Porque el tribunal que dictó la resolución que usted quiere impugnar es el mismo tribunal ante el cual usted debe interponer y deducir su recurso de apelación. Ahí se presenta el escrito. Pero el recurso, si bien se presenta ante ese tribunal, ante el tribunal acuo, va a terminar siendo conocido y resuelto por el tribunal superior jerárquico, que por regla general va a ser una corte de apelaciones. La corte de apelaciones respectiva, en el caso de ustedes, la corte de apelaciones de Santiago. Ahora, ¿ustedes conocen algún caso excepcional en que una apelación es conocida por la Corte Suprema y no por una corte de apelaciones? Si la apelación siempre la conoce el superior jerárquico inmediato del tribunal que dictó la resolución que usted está impugnando, ¿habrá algún caso en que la Corte Suprema pueda conocer una apelación o no? ¿O todos los procedimientos son conocidos en primera instancia por juzgados de letras? Ahí en el chat la compañera dice el recurso de protección. Sí, efectivamente el recurso de protección, que da origen a un procedimiento especial de carácter constitucional, se conoce en primera instancia por cortes de apelaciones, lo que significa que la apelación que se deduzca contra la sentencia definitiva que emana de un recurso de protección va a ser conocido por el superior jerárquico de la Corte de Apelaciones. Y el superior jerárquico de las Cortes de Apelaciones son la Corte Suprema. Hay un caso en que excepcionalmente la Corte Suprema actúa como un tribunal de segunda instancia. Recordemos que la tercera no existe, al menos en nuestro sistema nacional. Y habíamos dicho como nota de redacción forense que el tribunal que se individualiza en el escrito es el tribunal ante el cual usted interpone su recurso, el tribunal acuo, es decir, el mismo tribunal que dictó la resolución. Y que en estricto rigor conviven dos tribunales competentes, el acuo y el ASQUEM o Tribunal Superior Jerárquico. Después vamos a ver la importancia de que existan dos tribunales paralelamente competentes para conocer de un mismo juicio o un mismo procedimiento. Y hasta ahí llegamos. ¿Hasta ahí dudas?
o consultas. Profesor, Dígame. cuando la Corte de Apelaciones dicte sentencia, se la va a mandar, por así decirlo, al tribunal, al primero que conoció, para que ese pueda dictar, ¿o no? No, Es que mire, ahí tengo una confusión. mire, ya. El recurso de apelación es un recurso de enmienda, lo que quiere decir que la Corte de Apelaciones, cuando falle el recurso de apelación, ella misma va a dictar, va a enmendar la resolución. Es decir, no se la va a devolver al tribunal inferior para que el inferior enmiende el problema o el agravio. Eso sucede en los recursos de nulidad. Si fuese un recurso de nulidad, la regla general dice que la Corte de Apelaciones se limita a invalidar la sentencia o el procedimiento y se lo reenvía o se lo remite al tribunal inferior para que el tribunal inferior dicte la nueva sentencia o la sentencia de reemplazo que corrige el error. Pero los recursos de enmienda, como la apelación, es el tribunal superior el que directamente procede a enmendar el problema o el gravamen. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, la entiendo. Lo que pasa es que el tribunal inferior, o sea, el que conoció en primera instancia, es el que va a... A ejecutar o ordenar el Sí, eso. cumplimiento. Ya, pero eso Sí, es diferente. Eso es diferente. Mire, a ver si lo puedo escribir acá. Nosotros tenemos recursos de enmienda, como la apelación, y tenemos recursos de nulidad como la casación. Son recursos distintos. En la enmienda, el tribunal que falla el recurso procede directamente a enmendar el error. Es decir, él dicta derecho. De hecho, eso se desprende, por ejemplo, del artículo 186. En cambio, los recursos que son de nulidad, el tribunal que falla el recurso se limita a invalidar la sentencia. Hasta ahí se entiende, ¿no? Hasta aquí. sí, Aquí, eso lo entiendo. ya. Y una vez que el tribunal invalida la sentencia y el procedimiento de los recursos de nulidad, reenvía el expediente, la carpeta electrónica, al inferior para que el tribunal inferior proceda a enmendar el agravio mediante una nueva sentencia, mediante una sentencia de reemplazo, por así decirlo. Hasta aquí se entiende, ¿cierto? Aquí el error se enmienda directamente y aquí no. Aquí el tribunal se limita a invalidar la sentencia y el tribunal inferior, el que conoció el juicio originalmente, va a proceder a dictar una nueva sentencia conforme a derecho. Aquí hay dos sentencias. Aquí solamente hay una. Hasta ahí ok, ¿no? Sí, profe. Ya. La otra situación que usted plantea es diferente, que se refiere al cumplimiento o a la ejecución de lo resuelto, de la resolución. En ambos casos, tanto en los recursos de enmienda como en los recursos de nulidad, se aplica la regla de la competencia denominada la regla de la ejecución. Y por regla de la ejecución, que es una regla general de competencia, la ejecución o cumplimiento de las sentencias le corresponde a los tribunales que conocieron de ese juicio en primera o única instancia. Entonces, la ejecución siempre le va a corresponder, en este caso, al juez de letras, por ejemplo. Entonces, a ver, imaginemos que aquí la Corte de Apelaciones condenó a pagar 10 millones de pesos. Esa condena le va a corresponder siempre hacerla cumplir al juzgado de letra que conoció este procedimiento en primera instancia. ¿Ok? Sí, profe, entendí. Ya. Y si esta resolución se hubiese dictado en este tipo de recurso, en el recurso de nulidad o recurso de casación, también le hubiese correspondido conocerla o hacerla ejecutar al juzgado de letra, al que conoció este procedimiento en primera o única instancia.
Esa regla no se modifica en ninguno de los dos tipos de recursos, porque es una regla general de competencia, que si mal no recuerdo está en el... Si mal no recuerdo, el 113 el COD regula la regla general de la ejecución, y que se vincula también con el 231 del CPC. A ver. ¿Viene ahí el cambio de pantalla o no? No, profe. O sea, ¿aún ven la diapo? El PowerPoint, claro. Ah, ya, Exacto. a ver. Entonces... Ya, ahora sí, ahora ven una página de internet, ¿o no? Sí, ahora Sí, sí. profe. Lo que pregunta la compañera se vincula con este artículo. Es la ejecución o el cumplimiento de lo resuelto, ya sea que lo haya resuelto el juzgado de letras, ya sea que lo haya resuelto la Corte de Apelaciones, ya sea que lo haya resuelto la Corte Suprema incluso, la ejecución siempre le va a corresponder a los tribunales que hayan pronunciado el fallo en primera o única instancia. Es decir, si su procedimiento en concreto terminó por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fallo de todas maneras lo va a ejecutar, por ejemplo, el segundo juzgado de letras de Santiago. Si su mismo procedimiento terminó en la Corte Suprema por un recurso de casación al fondo, de todas maneras, lo que se resuelva por la Corte Suprema lo va a ejecutar el segundo juzgado de letras de Santiago. No sé si eso aclara un poco su duda. Sí, sí entendí ahora, profe, muchas gracias. Una cosa es lo resuelto, o sea, si el tribunal resuelve acoger o rechazar su demanda, pero otra cuestión distinta es la ejecución o el cumplimiento concreto de esa resolución. Creo que en el semestre siguiente ustedes van a ver el juicio ejecutivo, y debiesen ver juicio ejecutivo y cumplimiento incidental, que son procedimientos de ejecución, a diferencia del juicio sumario y el juicio ordinario, que son juicios meramente declarativos. Declaran algo, pero no ejecutan ese algo. Para poder ejecutar algo, usted tiene que remitirse al 231 o al juicio ejecutivo. Ahí queda más claro, ¿no? Sí, profe. Ya. Después voy a tratar de buscarle una carpeta electrónica para mostrar cómo es la secuencia de la remisión y reenvío del expediente a la carpeta electrónica. Ya. ¿Alguna otra consulta o duda para poder seguir? No. Esto lo vamos a ver en todo caso con más detalles cuando veamos la casación, pero no sé si recuerdan de la regla del reenvío, que algo mencionamos en la teoría general de los recursos. Esto es básicamente la regla del reenvío. Ya, entonces vimos los presupuestos, ahora toca ver los requisitos, y los requisitos son importantes porque los requisitos les toca a ustedes cumplirlos en la práctica, es decir, si no se da un presupuesto, eso no es problema de ustedes, pero si no cumplen un requisito, eso ya es derechamente negligencia o problema del abogado que asumió esa tramitación. Y ahí se dice que son condiciones que se exigen para la sustanciación o tramitación de un recurso de apelación, y estos se cumplen por las partes. No se dan, no están establecidos por ley, sino que las partes tienen que encargarse de cumplir cada uno de estos requisitos. Y el más importante, obviamente, es el plazo para recurrir. Y el 189 regula los plazos para poder deducir el recurso de apelación en materia civil. Dice que la apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso.
¿Qué significa que se cuente desde la notificación de la parte que entabla el recurso? ¿Es un plazo individual o es un plazo común? Es un plazo individual. individual. Es un plazo individual, porque se cuenta desde la notificación de cada parte, de la respectiva parte que va a impugnar. Y para el caso de la sentencia definitiva es sumamente importante, porque la sentencia definitiva se notifica por cédula. La cédula es una notificación judicial que se encarga un receptor judicial. Por lo tanto, la fecha de notificación en que se notifica el demandante y se notifica el demandado puede ser totalmente diversa. Al demandante lo podemos notificar por cédula el 10 de mayo y perfectamente al demandado lo podemos notificar el 20 de julio si queremos. Entonces, cuando notifiquemos al demandado, el 20 de julio y al demandante lo notificamos el 10 de mayo, resulta que al 20 de julio el plazo para apelar del demandante ya va a haber, ¿qué va a haber sucedido con el plazo que tenía el demandante para apelar? Si lo notificamos el 10 de mayo y al demandado lo notificamos el 20 de julio, ¿Precluye? va a haber precluido. Con creces transcurrieron en este caso, los 5 días hábiles. Bueno, en el caso de las definitivas son 10, pero con creces habría transcurrido el plazo, y como es un plazo fatal, su plazo para apelar habría precluido. Entonces el 189 dice que la apelación se tiene que interponer dentro del plazo fatal de 5 días, contado desde la respectiva notificación, y deberá contener fundamentos de hecho y de derecho en que se apoye y peticiones concretas. Estos requisitos los vamos a ver a continuación. Y para el caso de las definitivas, el plazo se aumentará a 10 días en caso de las definitivas. Es decir, las interlocutorias se apelan dentro del plazo de 5 días hábiles y las sentencias definitivas se apelan dentro de un plazo de 10 días hábiles. Ambos se cuentan desde la respectiva notificación de cada parte. Cada parte tiene su plazo individual para apelar. Entonces aquí se dice que son días completos y hábiles. Eso quiere decir si a mí me notifican hoy día miércoles, para efectos prácticos mi día número 1 es mañana jueves. Si me notifican el viernes, mi día número 1 es el sábado. Si me notifican el sábado, mi día número 1 sería el lunes. ¿Por qué? Porque el domingo es inhábil. Es individual, que es lo que dijimos delante, que además es la regla general en plazos del CPC. Lo excepcional son plazos de carácter común. Es fatal, es decir, llega el plazo y su facultad para apelar concluye inmediatamente sin necesidad de que el tribunal lo declare de esa forma. No se suspende por el hecho de que usted haya interpuesto un recurso de reposición o un recurso de aclaración respecto de la sentencia que usted quiere apelar, y además es un plazo de carácter improrrogable. Es decir, usted no le puede solicitar al tribunal que amplíe su plazo para apelar por ningún tipo de razón. Un plazo de carácter improrrogable. ¿Dudas en cuanto al plazo? Es bastante concreto. 10 días definitivas, 5 días interlocutorias. Recordando que se cuenta desde su respectiva notificación y las definitivas se notifican de forma distinta de las sentencias interlocutorias. ¿Se acuerdan de qué forma se notifican las interlocutorias por regla general o no? Sabemos que las definitivas de primera y única instancia se notifican por cédula. Y las interlocutorias por regla general, ¿cómo se notifican? ¿Estado diario? Por estado diario. Como no tienen una norma especial, se tienen que regir por la regla general, el estado diario. ¿Y conocen alguna interlocutoria en particular que se notifique por cédula? Hay una clásica, una interlocutoria que se repite en todos los procesales, que si bien es interlocutoria, y aunque no se le llame interlocutoria, se notifica por cédula. Una resolución que abre una de las fases más importantes de un procedimiento. La resolución que recibe la causa prueba.
La resolución que recibe la causa o prueba es una interlocutoria de segundo grado, pero que por disposición expresa del 48 se notifica por cédula. Por lo tanto, el plazo para impugnarlo no se cuenta desde que a usted lo notifican por estado diario, sino desde que le notifican el auto de prueba por cédula, que es su forma válida o legal. Ya, y esta es la diapo que en realidad se vincula con el taller. Sabemos el primer requisito, el plazo. Usted tiene que preocuparse que su recurso sea interpuesto dentro de plazo, es decir, subirlo a través de presentarlo a través de la oficina judicial virtual dentro de plazo, antes que se cumpla el plazo fatal. En cuanto a forma, se presenta obviamente por escrito, nuestros juicios civiles siguen siendo escritos, tiene que cumplir con los requisitos generales de todo escrito, nosotros sabemos al menos el principal, que es la suma, es decir, las apelaciones también se suman, y se presenta ante el tribunal que dictó la resolución, el acudo. En este caso, no sé, el tercer juzgado de letras de Santiago. Ante él se presenta el escrito, no ante la corte, sino que directamente ante el tribunal que dictó la resolución. Y como contenido, que también forma parte del taller, usted primero tiene que siempre dejar en clara su voluntad de recurrir. Recuerden que la apelación es un acto jurídico procesal de parte. Y un acto jurídico procesal no es más que un acto jurídico como tal. ¿Y qué son los actos jurídicos al fin y al cabo? ¿Cuál es el concepto clásico que nos enseñaron de acto jurídico? En civil, el negocio jurídico, ¿qué es el acto o el negocio jurídico? ¿Cómo parte la definición clásica que les dan? Una declaración Voluntad. de voluntad. Y el acto jurídico procesal de la apelación, usted tiene que manifestar su voluntad de recurrir. No sé si vieron los modelos en Educandu, o de hecho la misma reacción que ustedes hicieron de la reposición del aire. Lo primero que uno parte diciendo luego de individualizarse es que por este acto vengo en, que por este acto vengo en deducir recurso de reposición, por este acto vengo en deducir recurso de apelación, por este acto vengo en interponer demanda. Usted siempre en su acto jurídico procesal, en su escrito, deja en clara cuál es su voluntad. En este caso, su voluntad de recurrir. Lo otro importante es que también tienen que individualizar cuál es la resolución que quieren recurrir. También salen los modelos, también lo hicieron ustedes en la prueba, que por este acto vengo en deducir recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de 15 de enero de 2021, que rola folio 15, por ejemplo. Y lo otro importante es que tienen que individualizar precisamente cuáles son los pronunciamientos o el contenido específico de la resolución que ustedes quieren atacar. ¿Por qué? Porque puede ser que no estén en desacuerdo con toda la resolución, particularmente las sentencias definitivas que son más extensas, sino que con ciertos pronunciamientos. Y eso se vincula con el agravio también subjetivo. Ustedes precisan específicamente qué es lo que quieren apelar y qué es lo que no quieren apelar. Obviamente solamente van a apelar los pronunciamientos que les son perjudiciales para ustedes. Si alguien ha visto alguna vez una sentencia definitiva, se van a dar cuenta que tiene una serie de considerandos y una serie de resoluciones. Respecto de cada pretensión, respecto de cada petición que ustedes hicieron valer en su demanda o en su contestación, hay un pronunciamiento específico de parte del tribunal. Y ustedes pueden elegir si los apelan o impugnan todos o solamente alguno de ellos. Pero es importante que los precisen, porque los que no son impugnados, los que no son apelados, van a quedar firmes. Y otro requisito importante es que el recurso de apelación, en este caso el legislador expresamente, indica que tiene que tener fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. De hecho, dice que el recurso deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas en que se formulan. ¿Qué otro acto procesal que ustedes ya estudiaron también tiene que tener fundamentos de hecho y fundamentos de derecho? Que también es un requisito formal y que también se revisa.
que lo contenga. Profesor, ¿será la demanda? La demanda, uno de los requisitos de la demanda es que contenga fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Si no los tiene, o si son confusos, o si son errados, usted se expone a que interpongan o deduzcan una excepción de carácter dilatoria. La apelación también tiene que tener fundamentos de hecho y de derecho. Y es sumamente importante, quizá más importante que en el caso de la demanda, porque si no los tiene, el tribunal de oficio puede declarar inadmisible esa demanda. Después vamos a ver el examen de admisibilidad. Entonces, vimos que tiene que ser escrito, que tiene que tener un contenido concreto, tiene que tener fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, y tiene que tener además una petición concreta. El 189, además de los fundamentos de hecho y de derecho, exige que tengan peticiones concretas que se formulan ante el Tribunal Superior Jerárquico. Y es importante porque esta petición, lo que usted está solicitando en su apelación, va a delimitar la competencia del Tribunal de Alzada, de la misma forma que sus peticiones de la demanda delimitaban la competencia del Tribunal Inferior. Y hace posible un principio, una máxima latina que dice relación con tantum devolutum quantum appellatum. Básicamente, lo que el Tribunal de Alzada le puede conceder o le puede devolver depende de cuánto usted quiso apelar. Recuerden aquí que tienen que individualizar los pronunciamientos que se atacan. Básicamente dice relación con este principio o esta máxima. Yo no puedo revisar, yo como corte no puedo revisar lo que usted no apeló. Lo mismo en una solicitud de reconsideración. Yo no puedo reconsiderar preguntas que usted no me haya solicitado que yo haya reconsiderado. Y también se vincula con el tema, como les dije, del agravio subjetivo. Usted no está obligado a apelar toda la sentencia, ni a solicitar que se corrija todo el agravio que se le causó, sino que solamente lo que usted quiere que se revise, lo que usted quiere que se enmiende, y hasta el límite que usted quiera que se enmienda. No más, no menos. Lo que sí es importante, y que dice relación con este sistema de apelación limitada, o meramente revisora, es que tienen que referirse a cuestiones que usted haya debatido en primera instancia, lo que implica que usted no puede alegar nuevas pretensiones y no puede alegar nuevas excepciones, salvo las excepciones que eventualmente vamos a revisar. Pero eso es la regla general. Si usted demandó en primera instancia cumplimiento de contrato, no puede ahora pretender incorporar una pretensión de nulidad de contrato, porque la nulidad no fue debatida ni alegada en la primera instancia. Si usted se defendió mediante una excepción de pago, no puede pretender ahora alegar que existió novación, porque la novación como excepción no fue alegada ni discutida en la primera instancia. La segunda instancia no es un nuevo juicio, es solamente una revisión de lo que se hizo ante el tribunal inferior. ¿Dudas hasta acá o no? Ya. En cuanto a la forma en que se cumple, es importante porque una vez que usted presenta su recurso de apelación, opera la denominada preclusión por consumación. Es decir, usted ejecutó el acto y precluyó su facultad para ejecutar o modificar ese acto. Es decir, aquí no existe el escrito de rectificación de apelación. La demanda usted la podía rectificar, no hay problema. La apelación no se puede rectificar. Si usted olvidó agregarle fundamentos de hecho y de derecho, no lo puede corregir una vez que se interpuso el recurso. Si usted olvidó incorporar peticiones concretas o incorporó peticiones que no son concretas, que son genéricas, no puede nuevamente modificarlo. Una vez que se presenta, precluye su derecho para efectuar cualquier tipo de modificación respecto del escrito. Y la otra importante es que las modificaciones o las enmiendas que usted solicita en un recurso de apelación
básicamente se conceden a través de la revocación o la modificación de la sentencia que usted está impugnando. Usted quiere que se revoque, es decir, que el tribunal resuelva que en vez que se rechace la demanda, que se revoque esa decisión y que en su lugar se acoja la demanda, o simplemente quiere que se modifique. Por ejemplo, el tribunal acogió su demanda, pero solamente le concedió 40 de los 100 millones que usted pretendía. Usted no quiere que se revoque esa decisión, usted quiere que se mantenga la decisión de acoger su demanda, pero que simplemente se modifique en cuanto al monto. Es decir, que en vez de 40 me concedan 60, me concedan 80 o me concedan los 100 que yo originariamente solicité. Lo que no se solicita son invalidaciones. La invalidación no es objeto del recurso de apelación. La invalidación es objeto de otros recursos que vamos a ver posteriormente. Y lo otro importante, que este se vincula directamente con el taller, es que no basta que usted se limite a pedir que se revoque o que se modifique la sentencia. Usted tiene que pedir específicamente cuál es la declaración adicional que usted quiere. Es decir, si mi demanda fue rechazada, yo no puedo pedir simplemente en la apelación que se revoque la sentencia definitiva. Yo tengo que pedir que se revoque y que además se declare concretamente y precisamente que se acoge mi demanda. Que se acoge mi demanda en todas sus partes y que además quiero que se declare expresamente que se condena al demandado como responsable de un hecho ilícito, que se le condena a pagar la suma de 10 millones de pesos, que se le condena a pagar con reajuste de intereses y que se le condena expresamente a pagar las costas de la causa. La petición tiene que ser concreta tanto en cuanto a la revocación como modificación y en cuanto al contenido de sentencia que yo espero obtener de parte del Tribunal de Alzada. No sé si se entiende esa diferencia. Sí, profe. Es lo mismo, el ejemplo de la reconsideración no basta, bueno, si la reconsideración fuese una apelación, no basta que ustedes me piden que reconsidere una pregunta. Ustedes tienen que pedir que se reconsidere la pregunta, que se haga lugar a la reconsideración y que se les suba el puntaje, no sé, de 0 a 1, o de 0 a 0,5, o de 0 a 2, dependiendo cuál es el margen para poder subir, de cuál fue su agravio objetivo y de cuál es el agravio subjetivo que ustedes plasmaron en su solicitud de reconsideración. Eso es lo que la jurisprudencia ha entendido como petición concreta, para entender que se cumple con el requisito de carácter formal. Entonces, se tiene que señalar específicamente su solicitud de revocación, modificación o enmienda, ya sea de toda la sentencia o de una parte de la sentencia, indicar precisamente cuál es la o las declaraciones que se pretende que se reemplacen, básicamente eso. Ahora, el 188 plantea un caso especial en cuanto a los requisitos de forma. Primero, porque su apelación se tiene que deducir en subsidio de la reposición. No admite una apelación directa contra la resolución, contra estos autos o decretos que alteran la normal sustanciación del procedimiento, sino que tiene que ir en subsidio. Formalmente, tiene que ir en subsidio. Eso pues lo vamos a ver en la suma. Y lo dispensa o lo libera de una carga. Lo libera de fundamentar la apelación y lo libera de que la apelación contenga peticiones concretas, pero siempre y cuando la apelación, o sea, la reposición, contenga esos fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas. Yo no sé si ustedes vieron, tuvieron un taller con el ayudante ayer, ¿o no? Vimos una resolución y ahí él nos explicó como las partes y nos dijo que consultáramos las dudas que teníamos, básicamente Pero, eso, pero no, la verdad es que asistimos como 10 personas máximo. pero ahí con el ayudante no alcanzaron a ver reposición y apelación en subsidio, ¿no? Sí, profe. Sí.
Ya, Si no explicó más o menos cómo funciona de la apelación en reposición, por así decirlo, no sé, o reposición en apelación. o sea, Pero como reposición con apelación en subsidio. La gracia de esto es que si su recurso de reposición tiene fundamentos de hecho y de derecho y tiene una petición concreta, la apelación que usted está deduciendo en ese mismo escrito se puede remitir, por razones de economía procesal, a esos mismos fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas. Es decir, no tiene que volver a reiterarlos. De hecho, en Educandum les dejé un modelo de reposición con apelación en subsidio, fundado en el artículo 188, y ahí lo clásico en la práctica es que uno se remite a los mismos fundamentos de hecho y de derecho y a las mismas peticiones que contiene el recurso de apelación. Entonces, así uno no tiene que estar reiterando o replicando todo nuevamente. Por eso se dice que el 188 lo dispensa de la carga de contener fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas, siempre y cuando la reposición los contenga. No sé si se entiende. sí. Y aquí viene también otro tema que es de harta discusión o que genera muchos problemas en la práctica. El 187 regula básicamente el recurso de apelación genuino, original o la apelación directa. Usted apela directamente una resolución judicial. Pero el 188 regula una apelación en subsidio de la reposición. Y sabemos que la apelación directa procede contra sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, pero que la apelación indirecta procede contra autos y decretos. El problema es que el 158, que regula la clasificación o la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, no siempre es claro. Y hay particularmente dos resoluciones judiciales que siempre se confunden, que son las interlocutorias y los autos. ¿Qué tienen en común las interlocutorias y los autos? ¿Qué es lo que tienen en común que hace que uno se pueda confundir? Que ambas recaen en un incidente. Sí, tanto las interlocutorias como los autos fallan incidentes. ¿Y cuál es la nota distintiva? Que la interlocutoria establece derechos permanentes y el auto no. Sí, básicamente eso. El problema es que determinar que una resolución establece o no establece derechos permanentes a favor de las partes es una cuestión sumamente discutida en doctrina. Por ejemplo, la más clásica es la resolución que se pronuncia sobre el abandono de procedimiento. El abandono de procedimiento es un incidente de carácter especial. Por lo tanto, la resolución que se pronuncia respecto de él puede ser una interlocutoria o un auto, dependiendo si establece derechos permanentes a favor de las partes. La Suprema hay veces que dice que la resolución que declara el abandono de procedimiento es una interlocutoria, porque falla un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Pero también ha dicho que la resolución que declara el abandono de procedimiento es un auto, porque falla un incidente pero sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. No hay una jurisprudencia clara sobre la naturaleza jurídica del abandono de procedimiento, o sea, respecto a la resolución que falla un abandono de procedimiento. Entonces, hay veces que puede ser una interlocutoria y hay veces que puede ser un auto. Que sea una interlocutoria o un auto, ¿es importante para la procedencia de la apelación o no? Sí, profe, ¿Por qué? porque en la interlocutoria se crean derechos permanentes. No, pero es importante que sea interlocutoria auto para los recursos, para la apelación, para la procedencia del recurso de apelación. Es importante porque la apelación procede contra sentencias definitivas interlocutorias, no sobre auto.
No sobre auto, ¿cierto? Sobre auto solamente procede cuando alteran la normal sustanciación del procedimiento en conformidad al 188. Entonces, si el abandono de procedimiento es una interlocutoria, lo que corresponde hacer es apelarla directamente. Pero si el tribunal considera que la resolución que declara el abandono de procedimiento es un auto, usted no la puede apelar, porque la apelación no procede contra autos. Lo que corresponde ahí sería reponer con apelación en subsidio, pero no apelarlo directamente. Ahí se entiende la diferencia, ¿no? Este es solamente un ejemplo. La Suprema a veces dice que esto es una interlocutoria, pero otras veces la misma sala ha dicho que es un auto. Si es una interlocutoria, yo tengo que apelar directamente, conforme al 187. Pero si su naturaleza jurídica es de un auto, no procede la apelación directa, procede una apelación en subsidio de un recurso de reposición. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Ya. Pero, por ejemplo, ya. Si yo creo que es una interlocutoria y yo apelo directamente, pero el juez, el tribunal ante el cual yo estoy tramitando, la considera que es un auto, va a declarar inadmisible la apelación. Porque me va a decir, ¿sabe qué? Los autos no son apelables. Si yo considero que es un auto y deduzco reposición con apelación en subsidio, y el juez que está al otro lado dice, ¿sabe qué? Pero esto es una interlocutoria. La reposición no procede contra interlocutorias y la apelación en subsidio tampoco. Lo que usted debe haber hecho es apelar directamente. Por lo tanto, yo también voy a declarar inadmisible tanto su reposición como su apelación. Hasta ahí siguen, ¿o no? ¿O se perdieron? Profe, ¿puede repetir, por favor? Ya, miren. La resolución que se pronuncia sobre el abandono de procedimiento puede ser o una interlocutoria o un auto, porque como el abandono de procedimiento es un incidente, la resolución que lo falle va a ser o interlocutoria o auto, dependiendo si establece o no establece derechos permanentes a favor de las partes. Hasta ahí sigue la idea, ¿no? Sí, profe. Ya. El problema es que determinar si eso establece o no establece derecho a favor de las partes es una cuestión que hacen los tribunales. Ya hay tribunales que han dicho que es una interlocutoria, pero hay otros tribunales que han dicho que es un auto. No hay una tesis o una línea uniforme sobre qué es esta resolución. El problema es que es importante porque si yo la considero una interlocutoria, lo que procede es apelar directamente. 187 del CPC. Las interlocutorias son susceptibles de apelación. Pero si es un auto, la apelación no procede contra autos. El recurso que por excelencia procede contra autos, ¿cuál es? La reposición. ¿Aire? La reposición es la que procede contra autos y decretos. Solamente excepcionalmente se pueden apelar, pero no directamente, sino que apelación en subsidio. Artículo 188. Si ustedes están en un juicio y se dicta una resolución que se pronuncia sobre el abandono de procedimiento, ustedes siempre van a tener la duda de que si es una interlocutoria o es un auto. Si yo como abogado creo que es una interlocutoria, voy a apelar. Pero el tribunal me puede decir, ¿sabe qué? Yo no creo que esto sea una interlocutoria. Yo creo que es un auto.
Y usted debió haber deducido recursos de apelación con apelación en subsidio y no haber apelado directamente. Yo podría haber dicho desde un inicio, sabe que es un auto. Entonces voy a reponer y voy a apelar en subsidio. Y el tribunal me dice, ¿sabe qué? Yo creo que es una interlocutoria. Por lo tanto, no procede reposición y no procede apelación en subsidio. Usted tendría que haber apelado directamente. ¿Ahí me siguen o no? Es solamente una cuestión formal de en qué orden se interpone la apelación. Si apelo directamente o apelo en subsidio. Profe, y en ese caso sería más conveniente apelar en subsidio. No, lo más conveniente es lo que se hace en la práctica. Es como Juan Segura vivió muchos años. Lo que se hace en la práctica es que en lo principal usted repone con apelación en subsidio y en un otro sí, apela directamente, porque así cubre todas las hipótesis. Primero se puso en la situación de que era un auto y luego se puso en la hipótesis de que era una interlocutoria. El código no prohíbe deducir diferentes tipos de recursos uno en subsidio del otro. De la misma forma que usted puede deducir pretensiones o, entre comillas, demandas en subsidio por ser incompatibles, también puede deducir recursos uno en subsidio del otro. Porque si el tribunal consideró que era un auto, tendría que tramitar estos recursos, concederlos, declararlos admisibles. Pero si el tribunal consideró que era una interlocutoria, si bien va a declarar inadmisible estos recursos, al menos debiese declarar admisible este recurso. No sé si se entiende ahí un poco el caso. Profe, Dígame. entonces en la suma quedaría lo que está ahí. Sí. En la principal reposición con apelación en subsidio para ponerme en el caso de que fuera un auto y en el otro sí, en el caso de la interlocutoria. Exactamente, así se Ah, utiliza ya. mayormente en la práctica. Ustedes aún no llegan a contratación privada, ¿cierto? No, profe. ¿Y en obligaciones han visto, por ejemplo, responsabilidad civil o no? ¿Responsabilidad contractual, extracontractual? ¿Tampoco? Ya voy a entender que no, pero ya. Ya, pero así se usa en la práctica, básicamente para cubrir todos los supuestos. Como yo nunca voy a saber cuál es el criterio del tribunal, ni de la Corte, ni de la Suprema, porque la Suprema hay de una diversidad de jurisprudencia, uno trata de cubrir todos los supuestos posibles. Entonces yo me pongo en los dos casos. ¿Se puede hacer? Sí, no está prohibido. Ahora, Profe, se me había pegado, no hemos tenido contratación civil. no, es que en obligación hay otro tema en materia de responsabilidad que también se demanda, por ejemplo, en lo principal, responsabilidad civil o sea, indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, y en subsidio, la misma indemnización de perjuicios, pero por responsabilidad extracontractual. En el primer caso, la responsabilidad emana de un contrato, y en el segundo caso, la responsabilidad emana de una relación extracontractual. Lo mismo pasa mucho con responsabilidad médica. Usted demanda al hospital o a la clínica por responsabilidad contractual, por su contrato de prestación de servicio, pero en subsidio, y por si acaso, voy a demandar lo mismo, pero por responsabilidad extracontractual. Quizás no había un contrato por medio, pero sí existía el deber general de no causarme daño. Entonces usted también se pone o se cubre de todos los supuestos posibles. Es como en pedir no hay engaño, por así decirlo. Y otros dicen que, mire, sabe que el criterio es excesivamente formalista, esto de estar distinguiendo si es apelación directa o apelación en subsidio, y que por derecho al recurso, cualquiera de las dos apelaciones debiese ser considerada admisible. Yo lo cierto es que prefiero irme a la segura. Uno es lo que uno dogmáticamente o teóricamente o académicamente puede decir, y otra cosa es un juicio concreto propiamente tal en que están en juego los intereses de un tercero. Ya, y hasta aquí vamos a quedar, pero al menos con esta parte de la materia es suficiente para que puedan resolver el tema del taller. Y entiendo que la próxima recuperación es el viernes a las 11, ¿no?
No, a las 10, de 10 a 11, ¿no? Se supone que era el viernes de 11 a 12. Profe, de 11 a 12. De 11 a 12, ya. Ah, no estaba mirando otra hoja. Ya, sí, de 11 a 12. Ya, perfecto. Ya. Entonces, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el viernes de 11 a 12. Y hoy día, sin falta alguna, les envío sus pruebas a cada uno, a los correos respectivos. ¿Ok? Ya, profe. Gracias, que esté Ya. bien. Gracias, profe. Ya, chao, estén bien. Profe, Dígame. ¿vamos a mandarlo sin las décimas o con las décimas? No, la prueba va sin las décimas, pero cuando Ya. las ingrese al sistema, la nota va a ir incluida con las décimas. Si hay algún error, me escriben, lo corrijo, ningún problema. Ahí me solicitan la rectificación. Pero la prueba Ya, va sin perfecto. décimas. Gracias. De nada, chao, estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual.